Pero es amigo de la casa, gran movilero, gran periodista. Está Mauricio Pérez con nosotros. ¿Qué tal, Mauri? Buen día. ¿Cómo estás, José María? ¿Cómo Bien. estuvo le dijeron que no era el movilero preferido? Y bueno, cada uno tiene sus preferencias, eso es subjetivo de cada uno y está muy bien. Y aparte, Luca es un gran movilero, así que está bien que así lo sea. Hábil declarante, Mauricio Pérez. Bueno, gracias por visitarnos en Ciudad Vida, Mauri. Lo decíamos, la semana pasada el semanario Brecha publicó un informe sobre la intención de la justicia argentina de extraditar a un militar uruguayo, otro zarpazo del Cóndor. Es un artículo titulado de esta manera y fue escrito justamente por vos. ¿Cómo fue esa investigación, ese trabajo concretamente? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una investigación que empieza un poco de casualidad en los últimos meses, que está referida a lo que fueron las situaciones de tortura en el batallón de Salto durante la dictadura y a partir de lo que es un pedido de procesamiento que hizo el fiscal Ricardo Percival de un médico militar que trabajaba en esa unidad. A partir de ese pedido de procesamiento y teniendo en cuenta que la causa en Uruguay seguía apuntando hacia algunos militares que todavía no fueron imputados por la justicia, comenzamos a chequear información de Argentina y de Uruguay sobre la detención en Argentina de 7 personas, de 7 uruguayos, muchos de ellos vinculados al Partido Comunista Revolucionario Uruguayo en el año 77, particularmente en julio del 77. Y a partir de allí pudimos, a partir de testimonios de las víctimas, de la fiscal Josefina Minata y también de la obtención de algunos documentos de la justicia uruguaya, reconstruir lo que fue el traslado clandestino de esas personas desde Concordia, Argentina, donde fueron detenidas, hacia Uruguay, particularmente de 2 de ellas, Robato y Urrutia, que eran militantes del Partido Comunista. ¿Cuánto tiempo llevó este trabajo? Y ese trabajo llevó alrededor de 2 meses de investigación, de recopilación de documentos y también de unir documentos. Vamos a corregir ahí un temita de audio. Ahí está. Vos me decías, Mauri, que, bueno, particularmente 2 casos, Robato y Urrutia. Y Urrutia, ahí está. Exacto. Y en Concordia. Exactamente. Estos fueron detenidos en Concordia a partir de una situación un tanto fortuita que se dio en Concordia. Ellos estaban trabajando, estaban residiendo en Concordia después de irse de Uruguay hacia la Argentina, estaban trabajando en Concordia hacia una situación fortuita de una diferencia laboral con un patrón, con un contratista de ellos estaban trabajando como quincheros, y a partir de ahí, cuando el hombre los denuncia a la policía, surge que uno de ellos, Jesús Suárez, que era un integrante del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario, estaba requerido por la justicia uruguaya. Y a partir de esa disposición se da la detención de todo el grupo de uruguayos que estaba allí en Concordia. Jesús Suárez, Robato, Urrutia, la esposa de Urrutia, la hermana de Jesús Suárez, que no tenía vínculo con el Partido Comunista Revolucionario, todos ellos son detenidos, sometidos a torturas en Concordia. También es detenido en Uruguay, como se estaba trasladando hacia Concordia, Luis Suárez, hermano de Jesús Suárez, y ellos están alrededor de 1 mes en Concordia siendo interrogados, torturados, abusados sexualmente en el caso de una de las mujeres, y en ese marco se da lo que es la coordinación represiva entre Argentina y Uruguay a partir de distintos documentos que lo demuestran. 2 de ellos, Robato y Urrutia, fueron trasladados a Uruguay y sometidos a la justicia militar, procesados con penas de entre 4 años y medio y 5 años aquí en el país. Lo que se da la característica de este caso, después Suárez fue trasladado a Buenos Aires, era el más relevante dentro del Partido Comunista Revolucionario en ese grupo, es trasladado a Buenos Aires, el resto son liberados en Uruguay. La característica de este caso es que a partir de la investigación de Josefina Minata, la fiscal de Concepción del Uruguay, se logró establecer a través de documentos oficiales de los servicios represivos de Argentina, a partir de documentos de lo que es la policía entrerriana, etcétera, que ellos fueron detenidos en Concordia, ellos aparecen en el listado de personas detenidas en Concordia y después aparecen procesados por la justicia uruguaya sin determinar
cómo fueron trasladados Claro. hacia el país, obviamente en forma Pero ilícita. queda claro, ese Salto Concordia era una conexión Exactamente, fija. ahí queda demostrado que ellos fueron trasladados en forma ilegal y en la justicia militar Sí. se determina que ellos fueron detenidos en Salto. O sea, se intentó ocultar por parte del expediente de la justicia militar dónde fueron detenidos, pero ese trasiego de información, esa información que obtuvo la fiscal Minata logra determinar que ellos fueron detenidos en Argentina y posteriormente termina en Uruguay, por lo que confirma el traslado. Es algo muy interesante, pues siempre se dice que las investigaciones judiciales es una especie de puzzle que se va armando a partir de distintas instancias, distintos documentos, distintos testimonios que se van revelando en una investigación. Y en este caso, las piezas empiezan a cerrar a partir de esa situación. Claro. Ellos dan el testimonio de su detención, ellos dan el testimonio de su traslado. Robato declaró en una causa judicial en Uruguay, la causa que culminó con la condena de Gregorio Álvarez y Juan Carlos Lacervó por los traslados clandestinos del 78. Y estos documentos obtenidos también en forma fortuita, sobre la detención de ellos en Entre Ríos, se estaba investigando el caso de un conscripto desaparecido en Argentina, en otro expediente, en otra causa judicial, Papetti. A partir de eso, un juez pidió esa información, obtuvo todo el listado y a partir del análisis de ese listado surgen los nombres de los 7 uruguayos detenidos en Concordia y por eso la fiscal termina siendo el vínculo del traslado ilegal. Ahora, efectivamente es un rompecabezas, pero también esto habla de que datos hay. Exactamente. Si se quiere llegar a una verdad que se busca, verdad y justicia, datos hay. El tema es cómo llegar a ellos, ¿no? Exactamente. A partir de ese dato que nosotros teníamos, empezamos a rastrear otros documentos que vinculaban al batallón de infantería de Salto, que vinculaban a lo que había ocurrido en el batallón de infantería de Salto. Y ahí encontramos, a partir de lo que es el proyecto Cruzar, un proyecto muy interesante de recopilación y análisis de documentos de lo que fue la represión en dictadura, pero particularmente asociados con lo que es el archivo Berruti, el archivo encontrado en el Sigior en el año 2006-2007, se logró encontrar un documento que está firmado por el jefe del batallón de infantería número 7 de Salto, Rivera Elgue, que es el padre del actual subsecretario de Defensa, teniente coronel en ese momento, que era el jefe del batallón, donde da cuenta, días después de lo que sucedió, de la detención de estos militantes del PCR, da cuenta de toda la información que le envía el Regimiento de Caballería de Concordia a el batallón de infantería número 7 de Salto. La información que se había encontrado, qué se había encontrado, a quién habían detenido, dónde lo habían detenido, y surge que fueron detenidos en el paraje San Carlos de Concordia, y también todo lo que se había encontrado en el allanamiento a las casas de ellos, pero en este caso a Jesús Suárez, como decíamos que era el principal referente o el principal militante, por así decirlo, del PCR integrado al Comité Central. Y ahí una vez más se establecen las conexiones claras, ¿no? Exactamente, eso es muy clara, ese vínculo, porque es apenas días después. Ese documento del batallón de infantería de Salto terminó siendo informado a la División 3, que es la que tiene asiento el Salto, terminó siendo informado al Comando General del Ejército, al CID, y también a las Divisiones 1, 2 y 4, para informar que Jesús Suárez, que estaba requerido, había sido detenido en Argentina y qué estaba ocurriendo en Argentina con el PCR. Mauricio, vos mencionabas el archivo Berruti, que incluso originó una comisión a nivel legislativo de espionaje en democracia, ¿no? ¿Cuánto dato arrojó el archivo Berruti? Y el archivo Berruti arroja mucha información, fue muy importante. Sigue habiendo material para trabajar, ¿no? Exactamente, hay muchos archivos que todavía permanecen desconocidos. Son archivos que son muy difíciles de analizar, uno tiene que entenderlos, también que los ayuden a leerlo, que expertos ayuden a comprender qué dice el archivo. Es un trabajo sistemático, permanente que se tiene que hacer sobre los archivos. Hay muchos informes interesantes de Isabel Yebor, de Aldo Rico, estos más vinculados con todo el tema Castiglioni, no tanto con el archivo Berruti, pero muchos de los documentos del archivo Berruti terminaron en causas judiciales en Uruguay que se tramitan en la Fiscalía, también muchos
fueron derivados al exterior, pero también hay muchos documentos que todavía desconocemos. Hay documentos que no tienen, obviamente, valor probatorio de nada, sí sirven para entender históricamente lo que fue la represión en Uruguay, pero hay muchos documentos que todavía están desconocidos a nivel de la opinión pública, a nivel de los investigadores, pues es un rastreo muy difícil. Cuando accedimos a estos documentos, a este archivo, a este documento firmado por Rivera Elgue, por el jefe del batallón, sí, todavía no habíamos hecho el vínculo entre el PCR y el traslado clandestino tanto de Robato, claro, como Urrutia. Todavía el nombre de Robato no había aparecido en mi investigación, en la investigación que estamos haciendo. Yo estaba investigando más lo que había sido la represión de Salto, la represión en el batallón de infantería de Salto y lo que quedaba por saberse de lo que había sido los servicios represivos y cómo habían operado los servicios represivos en Salto en coordinación con el CID, con las otras divisiones. Y a partir de allí fue que pude contactar con la fiscal Minata y ahí avanzar en el nombre de Jesús Suárez, que era el que aparecía y era el que llamaba la atención y que uno pretendía conocer. A propósito, vos mencionabas a la fiscal Josefina Minata y es con quien estamos en comunicación a esta hora y ya le damos los buenos días. Minata, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, un placer saludarla. Estábamos hablando justamente del trabajo que ha realizado nuestro compañero Mauricio Pérez y a propósito del trabajo que usted viene realizando con, por ejemplo, la Fiscalía de Lesa Humanidad de nuestro país. ¿Cuál es la visión que tiene de estos datos concretamente? Bueno, puntualmente sí, efectivamente, con la Fiscalía de Lesa Humanidad de Uruguay estamos trabajando en forma sumamente articulada. No solamente por este caso, sino también por otro caso que es el de los vuelos de la muerte en la zona del Delta Entrerriano, lo que es frente a Nueva Palmira, en Uruguay. Así que con relación al trabajo que tenemos con los fiscales uruguayos, realmente solo tengo palabras de agradecimiento y bueno, lo que demuestra esto es la manera en que efectivamente se ha coordinado, ¿no?, hacia la época del terrorismo de Estado, una coordinación muy perfecta o muy bien pensada para reprimir, ¿no es cierto?, a aquellos militantes que en los países de Latinoamérica eran perseguidos. Minata, en este caso... Sí, usted mencionaba justamente todo el tema de coordinación. Aquí en nuestro país, bueno, y arroja la data de esta información que hay en el delta del río Uruguay, la causa copia varios testimonios de cuerpos de personas no identificadas, NN, en el delta justamente del río Uruguay. Están trabajando puntualmente sobre eso también. Estamos hablando de vuelos de la muerte. Sí, no quiero confundir mucho entre una causa y la otra, pero en la causa de los vuelos de la muerte también estamos coordinando, hemos tenido reuniones tanto con el doctor Percivale como con Mariana Mota, como con Gabriel Aguirre, del área de cooperación internacional del Ministerio Público de Uruguay. Y bueno, si bien Uruguay hizo un trabajo muy serio en cuanto al relevamiento de los CNN en los cementerios uruguayos, de todas maneras igual... seguimos todavía profundizando en este sentido y la idea es, bueno, continuar con esta articulación entre los dos ministerios públicos, ¿no? En este caso, la información sobre los NN que usted está rastreando en Uruguay refiere a cuerpos que fueron encontrados a lo largo de la costa del río Uruguay. Usted está chequeando básicamente esa información vinculada con los traslados clandestinos, con los vuelos de la muerte, perdón. Exactamente. No quiero robarle mucho tiempo al tema que nos convoca, pero puntualmente por el caso de los vuelos, nosotros tenemos absolutamente acreditada la existencia de los vuelos en la zona del Delta Entrerriano y esto consistía en el descarte por parte de la dictadura argentina de los cuerpos de los militantes que habían sido asesinados con una metodología muy particular que era cargarlos en aviones o en helicópteros y tirarlos al río, a la zona donde se unen el Paraná y el Uruguay. Eso queda frente a Nueva Palmira, como dije, pero además por el cauce del río muchos de estos cuerpos iban a encallar a una isla, que es la isla Juncal, que es una isla uruguaya que queda ahí justamente en esa zona.
Por esa razón es que estamos tratando también de contactar isleños de esa zona, gente que viva sobre la ribera del río Uruguay en esa zona, que pueda también fortalecer estos testimonios, e inclusive como nosotros acá, bueno, fue un trabajo muy arduo que hicimos porque estuvimos mucho tiempo embarcados, contactando a la gente que vive dentro de las islas. Inclusive ellos nos contaban que por una cuestión religiosa o de creencia cultural, muchos tomaban esos cuerpos y les daban cristiana sepultura, muchas veces en el fondo de la casa, o buscaban algún lugar que no fuera puntualmente un cementerio. Entonces también estamos apuntando a ver si podemos dar con algún tipo de enterramiento casero para dar con estos cuerpos. Sabemos que es muy difícil porque ha pasado mucho tiempo, pero bueno, nosotros a través de ese trabajo puntual acá en Argentina hemos logrado con el equipo argentino de antropología forense una exhumación el año pasado, y este año vamos a hacer otra exhumación similar. Así que bueno, eso puntualmente con ese tema estamos trabajando con Uruguay. Y con relación al traslado clandestino de estos detenidos del Partido Comunista Revolucionario, ¿cómo es el vínculo entre Uruguay y Argentina, y sobre todo sobre el vínculo entre el regimiento de caballería mecanizado de Concordia y el batallón de infantería de Salto? Bueno, la verdad es que cuando uno empieza a reconstruir la prueba, a ver, primero, como bien dijo Mauricio, lo primero que hice fue volver a estudiar los expedientes viejos que teníamos en la Fiscalía sobre otros desaparecidos, y sobre personas que habían sido también secuestradas en la ciudad de Concordia. A partir de allí pudimos detectar que, por ejemplo, en la Jefatura Departamental de Concordia había sido registrada la entrada en julio del año 77, tanto de Robato como de Suárez, como de Jesús Suárez, y María Julia Suárez, por ejemplo. Es decir, que efectivamente ellos fueron no solamente secuestrados, sino que además formalizados, si se quiere, en un punto, pese a que después todo su trayecto fue en otros centros clandestinos que no eran la jefatura departamental. Por ejemplo, fueron llevados a un lugar del ejército donde fueron torturados, y luego, previo a ser blanqueados, si se quiere, a la unidad penal de Concordia. Y a partir de esta reconstrucción pudimos dar justamente con un montón de relatos que recordaban haber visto, sobre todo por su muy mal estado a propósito de la tortura, ¿no? Sobre todo de la señora que es denunciante hoy en la causa, que en ese momento era muy joven, tenía no más de 20 años, y que había llamado la atención de las guardiacárceles de la época justamente por el estado tan deteriorado en su salud. Así que eso también colaboró en que podamos seguir avanzando en la investigación, y bueno, que podamos tener esta situación, ¿no? La semana que viene vamos a hacer una inspección ocular en los lugares donde ellos estuvieron secuestrados, y por otro lado, a partir de a fines de abril y a principios de mayo, hay 3 militares argentinos que ya están citados a brindar declaración indagatoria, es decir, que ya la prueba que se ha colectado en este aspecto es prueba sólida, por lo menos para esta etapa. Bien, bueno, felicitaciones por este trabajo, Minata. En el final le quiero consultar sobre este equipo conjunto de trabajo con bueno, las autoridades de nuestro país. ¿Ya se conformó? ¿Usted lo pidió? ¿Se está trabajando para afinar detalles allí? Sí, estamos trabajando en eso, todavía no terminó de salir, pero bueno, siempre tenemos la expectativa de que en breve se concrete. Bien. Pero de todas maneras, con el fiscal Percivale, aparte de conformar formalmente el acuerdo de cooperación, de todas maneras, igual a partir de la normativa vigente tenemos un sistema de intercambio entre ministerios públicos por la cual él me hizo llegar muchísima documentación valiosa que muestra, por ejemplo, esto que decía previamente Mauricio, ¿no? Cómo lo que se obtenía a partir de las detenciones de acá de Concordia, esa información luego era inmediatamente enviada a las autoridades militares uruguayas, desde el regimiento P6, Blandengues Concordia, hacia autoridades centrales de Uruguay o hacia el regimiento de Salto. Bien, es decir, que inclusive también, por ejemplo, está documentado posterior al traslado clandestino de Urrutia
y Robato un viaje del jefe del batallón de Concordia a Salto, por ejemplo. Bien, Así bien. que, bueno, en este sentido, el Plan Cóndor ha operado en su totalidad, ¿no? Un disparate realmente. Bueno, Josefina Minata, le queremos agradecer estos minutos para Ciudad Viva. No, por favor, muchas gracias. Un placer. Bueno, Mauricio, evidentemente, ¿no? A propósito de lo que contabas vos, lo que contaba la fiscal Minata, hay mucha tela por cortar. Exactamente lo que decía la fiscal al final sobre la presencia del jefe del regimiento de Concordia en Uruguay, que está documentado, viajes, visitas, asaltos que se realizaron, es como decía la fiscal también, es una parte de la investigación, y también los testimonios de Robato y Urrutia, que dan cuenta de que militares uruguayos estuvieron en Concordia. Ellos hablan básicamente de dos militares a los que identifican: Valdemar Tarigo, hoy fallecido, y Rubén Barbosa, que es una de las personas investigadas. Por lo que tenemos entendido, la Fiscalía ya solicitó la extradición, lo dice la nota, la extradición de Barbosa. Barbosa está siendo investigado por lo que fueron las torturas en Salto, en Uruguay. No se ha pedido todavía ninguna, la Fiscalía no se ha pedido sobre su responsabilidad, teniendo en cuenta que todavía están recursos pendientes presentados por su defensa, nulidad, inconstitucionalidad, prescripción, los que suelen presentar las defensas, los legítimos recursos que presentan las defensas en muchos casos en el marco de las investigaciones de derechos humanos, a veces legítimos, a veces que utilizan chicanas y abusos de esas normativas procesales. Pero también un dato que dejó entrever la fiscal y que está probado a partir de lo que fueron los testimonios de las víctimas que nosotros pudimos recopilar, es que ellos en Uruguay no fueron interrogados. Claro. Es decir, toda la documentación que utilizó la justicia militar para procesarlos a ellos por su pertenencia a una organización clandestina, como era el PCR en ese momento, refiere a los testimonios que fueron obtenidos bajo tortura en el regimiento de Concordia, el regimiento de caballería de Concordia, lo que es un dato muy significativo de esa coordinación. No había necesidad de interrogarlos en Uruguay, porque ellos ya habían sido interrogados en Argentina, seguramente con asistencia de personal del batallón de infantería de Salto. Es evidente que hay que seguir trabajando, seguir investigando y, como decíamos, hay mucha tela por cortar. Mauricio, gracias por estos minutos y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Un simple dato que me queda por decir: obviamente los traslados clandestinos han sido investigados en forma sistemática por muchos periodistas, Roger Rodríguez, Samuel Blixen, Walter Pernas, entre otras personas que han investigado estas causas. Desde el año 74 hay registro de traslados clandestinos en Uruguay. La característica de este caso específico es, como decía la doctora Minata, que está registrado en Concordia la detención de estos dos militantes del Partido Comunista Revolucionario y su presencia después en Uruguay, donde fueron blanqueados por la justicia militar. Pérez, muchas gracias. Es su casa, Ahí está. Muchas gracias. Espero no ser el movilero favorito, pero ser el invitado favorito, cosa que me dejaría muy contento. Yo le voy a decir, es mi invitado favorito, no se preocupe. Muchas gracias. Hacemos una pausa.